Buenas noches con todos, saludos, les habla Pablo Romero Ramos, una vez más, ingeniero agrónomo. Vamos a dar inicio a esta sala de conocimiento que llega a través de ustedes por medio de AgroCat Perú. Vamos a estar estudiando sobre lo que es escuelas de campo en cacao y café. En esta noche vamos a hacer más énfasis en cacao. La sesión pasada hicimos énfasis en lo que fue café. Entonces, por lo tanto, vamos a estar hablando más en esta noche de lo que es el cultivo del cacao. Un momento, por favor, voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien, sean bienvenidos. Sean bienvenidos una vez más. Recuerden que a través del chat pueden participar. Allí pueden hacer sus consultas en la caja de comentarios. Ya en la parte final yo estaré leyendo para poder responderles. Sean bienvenidos. Escuela de Campo en Cacao y Café es la denominación de la especialización. Vamos a hacer énfasis en esta noche sobre manejo de suelos, nutrición y fertilización, pero antes de ello es fundamental, como les mencioné en la sesión pasada, eh, al momento de especificar, de estudiar un cultivo, ir a la historia porque eso nos ayuda a nosotros a saber de dónde venimos y dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. También ir a la parte etimológica de lo que significa lo que es cacao, todo lo concerniente a lo que es la preparación de la bebida, todo lo que tiene que ver con el chocolate, todo lo que tiene que ver incluso con el desarrollo a nivel nacional del cacao. Como ustedes saben, el cacao se cree que se originó en la selva amazónica, específicamente en el sur de Ecuador. Entonces, quiere decir que hay una gran relación entre nosotros en Latinoamérica con este importante cultivo. En las escuelas de campo es clave, en las primeras sesiones, en las primeras clases, enseñar sobre lo que tiene que ver con la expansión del cultivo en el mundo, a nivel mundial, cuáles son los principales países productores, cuáles son los principales países exportadores, cuáles son los principales países importadores. Y además, luego de nosotros ver esa parte histórica, etomológica, de dónde venimos, hacia dónde vamos, estudiar consideraciones del cultivo. Entonces, yo acá les estoy enseñando a ustedes, más allá de lo que es cacao, de lo que es café, es a enseñar a enseñar, enseñar a capacitar, enseñar a formar, facilitar, transmitir un conocimiento. Entonces, en las consideraciones, lo principal es saber el conocimiento de las bases ecofisiológicas del cultivo, las interacciones entre los componentes del agroecosistema, la aceptación de los agricultores, rentabilidad e impacto ambiental, ¿no? Son también variables que levantan el interés por parte del agricultor, sobre todo lo que es rentabilidad, lo que es el estudiar cómo hoy en día lo que es trazabilidad e inocuidad, lo que es la conservación medioambiental. Entonces, todo esto nos lleva a la preponderancia o a la importancia del cultivo a nivel nacional. En el caso del Perú, en el caso del cacao, 10 regiones productoras, 90.000 familias cacaoteras, 136.000 hectáreas de cacao, 77.000 toneladas métricas de producción de cacao, 7.5 millones de jornales, 234 millones de soles en exportaciones de cacao. Posiblemente ya este número está muy por encima actualmente. 90% del cacao se exporta y Perú es el segundo productor mundial de cacao orgánico. Entonces, estadísticamente, tenemos que formar o tenemos que enseñar al agricultor a saber cuál es el posicionamiento nacional. Perú exporta el 70% de cacao fino de aroma y ha obtenido premios internacionales de cacao y chocolate. Entonces, en las escuelas de campo, nosotros vamos a enseñar a formar, enseñar una visión técnica complementaria, una visión que no sea empírica, sino que sea analítica, que sea bajo la óptica técnico-científica o tecnológica científica. Entonces, para ello tenemos que segmentar el ciclo de cultivo. Antes de la siembra, ¿qué se tiene que hacer? Lo que tiene que ver con el crecimiento, las variables, la planificación de crecimiento y las variables de cosecha y post cosecha. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, en lo que es antes de siembra, las condiciones agroecológicas, el material de siembra, el manejo del vivero y la preparación del suelo, ¿no? Son cuatro elementos que nos van a ayudar a planificar. Por ejemplo, lo que es la selección de la variedad, lo que es la selección de la calidad del material de siembra, el manejo del vivero, como les mencioné en la clase pasada, que estuvimos hablando sobre la importancia de no viciar las raíces hacia un desarrollo radicular pobre, y por supuesto lo que tiene que ver con la fertilidad física del suelo, que tiene que ver con lo que es la adecuación de el suelo para que no existan problemas con el drenaje, problemas con la capacidad exploratoria de las raíces. Entonces quiere decir que nosotros vamos a
previamente, antes de instalar las plantas, tener planificado lo referente a la adecuación, tanto del suelo como del material genético, también, por supuesto, la adaptabilidad, conociendo las variables agroecológicas de la zona. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a no dejar ningún elemento por fuera. Se va a protocolizar o enseñar a trabajar con protocolo de implementación dentro de lo que es escuelas de campo. Por ejemplo, lo que es trasplante, manejo de arbences o de malezas, manejo de la sombra, la poda, la nutrición, manejo de enfermedades, lo que tiene que ver con el control de plagas y por supuesto ya en beneficiado lo que es cosecha y post cosecha para trabajar lo que es la gestión de la calidad una vez que el producto se cosecha. Entonces el ciclo del cultivo del cacao nosotros lo tenemos que segmentar y trabajarlo de manera independizado con variables que puedan otorgar o que puedan generar una lectura que pueda implementarse en el tiempo. Entonces, esto va a desprender de qué? De la generación de una línea matriz de conocimiento, de materiales específicos, de tiempo, de la capacidad del facilitador y sobre todo de la urgencia que el agricultor requiera o que los agricultores requieran implementar, que no necesariamente puede ser que ellos tengan ya sus plantas de cacao establecidas o sus plantas de café. Entonces, lo ideal es poder manejar o comenzar a trabajar lo que esté generando mayores inconvenientes, como cuáles, por ejemplo, la poda, problemas con poda, falta de conocimiento con poda, plantas mal podadas o el caso de la gestión o el control de enfermedades. Si hay problemas con munilia, si hay problemas con escoba de bruja, si hay problemas con insectos de cuerpo blando, en caso de manejo de plagas y enfermedades. Entonces, nosotros vamos a comenzar a capacitar sobre lo que es las necesidades más urgentes por parte del agricultor. Y también enseñarles algún punto muy importante es el fraccionamiento de la producción, es decir, cómo se pueden generar claves de manejo. Estas claves de manejo están, por supuesto, en el suelo, que en el caso del cacao, la gestión del suelo representa el 80% del éxito en cuanto a la capacidad productiva, las variedades mejoradas, fortalecer las capacidades de los agricultores a través de la gestión del conocimiento. No solamente la transmisión de conocimiento, sino la gestión. Es decir, el poder enseñar un método y que pueda quedar sembrado en el corazón, en la mente, en el hacer del agricultor. Y por supuesto, pensar en la comercialización, pensar en la economía agrícola. Entonces, las variables de costo son fundamentales. Los indicadores básicos se requieren determinar, y también es otro fundamento de lo que es escuelas de campo, que es enseñar a los agricultores a trabajar con indicadores claves o KPIs, pero hay que hablar de indicadores para no ponerse exquisito. KPIs es en inglés, son las siglas en inglés. Es mejor hablar de indicadores de gestión para hacer un poco más entendible. Entonces, allí vamos a trabajar ya desde el aspecto cuantitativo, el número de árboles vivos y útiles por hectárea, la eficiencia productiva de los árboles, el número de frutos y calidad de árbol y plantación en kilogramos por hectárea, el grado de deterioro de las plantaciones, también nosotros lo vamos a poder medir, lo vamos a poder evaluar, le vamos a poder hacer seguimiento. Entonces, en esta relación, el agricultor cuando aprenda que no solamente se trata de tener 1.000 plantas, 1.100 plantas, sino que también se trata de que los árboles estén vivos, pero que además sean altamente productivos, nos vamos a poder tener, más allá de que estén vivos, también el número de frutos, el número de mazorcas y la calidad de esa mazorca. Entonces, eso nos ayuda a saber cómo estamos. Es decir, nos ayuda a entender qué necesitamos mejorar para poder avanzar. También vamos a evaluar el grado de deterioro de la plantación. Hay plantaciones que tienen bajos rendimientos, no es porque las plantas no puedan manifestar una alta capacidad productiva, es porque las plantas están mal podadas, mal fertilizadas, están muy enfermas, son plantas que tienen problemas de capacidad de desarrollo radicular. Entonces, por ende, de esa manera siempre vamos a tener un bajo rendimiento, más allá de que fertilicemos bien o más allá de que podemos bien, de que se hagan unas buenas podas, si hay un inconveniente a nivel de manejo cultural, el resultado productivo por parte de la plantación va a ser bajo. Entonces, ¿qué se recomienda? Clasificar a nivel de árbol para determinar el grado de eficiencia productiva. Entonces hay que ver la clasificación. Si son deficientes, el número total de frutos o mazorcas por árbol es de 0 a 30. Si son normales, de 31 a 50. Si son buenos, de 51 a 99. Y si son excelentes, mayor a 100. ¿Mayor a 100, ¿qué?
el número total de frutos por árbol año. Entonces, de esta manera, lo que estamos nosotros es persiguiendo la mejora. Si estamos en deficiencia, tenemos que pensar en normalizar la producción o tenemos que pensar en llegar a un nivel en que se eleve el número de mazorcas o el número de frutos por árbol año. ¿Y cómo se hace? En primer lugar, las podas, la filtración de la luminosidad, la gestión de la sombra, una buena fertilización, una buena gestión del suelo, lo que tiene que ver con el MIP, el manejo integrado de plagas y enfermedades, no olvidarnos de poder bioestimular, no olvidarnos de evitar el exceso de humedad en el suelo, no olvidarnos de evitar la falta de humedad en el suelo. Entonces, todo esto nos lleva hacia la gestión de un conocimiento medible y verificable. Y eso es lo que hace falta en el campo. Eso es lo que se hace falta por parte de los agricultores cacauteros, de los caficultores, porque, por ejemplo, en la agroindustria de la costa, yo que he trabajado en fondos agroexportadores de arándanos, se trabaja mucho con indicadores. Un fondo de palto se trabaja con indicadores de gestión. ¿Por qué? Porque la idea es mejorar antes de que ocurra un resultado final. Es decir, hacer seguimiento, hacer evaluaciones periódicas, poder determinar y a partir de la determinación hacer un cambio de manejo para poder tener un resultado enmendado, un resultado mejorado. También dentro de las escuelas de campo, y se lo mencioné en el caso de café, lo que es la anatomía, la botánica, la fisiología, son partes esenciales dentro de la enseñanza, porque de esta manera nosotros lo que vamos a hacer es que el agricultor pueda conocer los órganos, cómo responden ante estrés, cómo responden ante una buena fertilización, dónde se ubica el mayor número de pelos absorbentes, cómo existe una zona de producción de azúcar en la zona fotosintéticamente activa, la zona efectiva de las raíces, cuál es la zona de nutrición, dónde está la raíz pivotante, cuál es su profundidad. Entonces, a partir de este conocimiento, lo que vamos a buscar es, por ejemplo, enseñar algo tan importante como lo es fertilizar en proyección a la copa, nada más y nada menos. De nada vale que yo tenga un buen programa de fertilización, un buen plan de nutrición, pero resulta de que el fertilizante no lo coloco en la zona efectiva de la raíz. Entonces hay que intervenir. ¿Intervenir qué? El manejo de cultivos. Hay que pensar en enseñar, transmitir el conocimiento en la reactivación de plantas, de plantaciones que han sido abandonadas, corregir problemas causados por factores naturales, corregir los errores agronómicos, actualizar, modernizar, rejuvenecer plantaciones, rediseñar la arquitectura de los árboles, reducir a niveles tolerantes las plagas y enfermedades, hacer más competitivo el agroecosistema. Entonces, fíjense ustedes acá y me acaba de llegar algo a la mente que no tenía pensado decir. Si ustedes ven acá lo que se habla de intervención, por qué y para qué, recuerden ustedes que estamos hablando de escuelas de campo, estamos hablando de formación de cacao y café. Entonces, si yo voy a sembrar las bases del cambio, ¿qué necesito? Es decir, si yo soy un transformador, si yo soy el Miguel Grau, si yo soy el San Martín, el libertador que va a llevar a los agricultores un conocimiento actualizado, ¿qué necesito? Mucho ánimo, mucha fuerza en la palabra, mucha motivación, mucha capacidad de tolerancia, mucha visión de futuro. Si yo me aprendo esto de memoria, presten atención, si yo me aprendo esto de memoria, pero resulta de que yo llego todo desanimado, bueno, y paseo la información, pero así todo, de nada vale. Como les mencioné en la sesión pasada, las habilidades blandas son claves en lo que es el poder enseñar algo nuevo, es decir, el poder transmitir una idea a partir de no solamente la conceptualización, sino de la innovación, pero también sin dejar a un lado la motivación. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Sí, los seres humanos respondemos al estímulo o el principal estímulo que a nosotros nos mueve es la motivación. Hagamos un ejercicio por un momento y pensemos que nos ganamos la tinca, nos ganamos 1 millón de soles. Eso automáticamente nos hace suspirar y nos hace elevar el ánimo. Y usted era ingeniero, ¿por qué está hablando usted de eso? Porque no solamente yo quiero enseñarles a ustedes variables fundamentales en cacao y café que se necesitan enseñar en las escuelas de campo, sino algo que no se enseña en la universidad, que es el deseo, que es el deseo de cambio, que es el estado de cambio,
que es la generación de poder transmitir un avance. Y eso tiene que ver mucho con el tono de voz, la fuerza de la voz, la mirada, tiene que ver mucho con la capacidad de poder ejemplificar. Yo recuerdo que en una oportunidad a mí me tocó algo y se lo voy a decir así, por favor presten atención, no crean que me estoy abriendo para que ustedes me puedan entender lo que les quiero decir. Yo recuerdo que en una oportunidad me tocó dar una charla, una capacitación con unos agricultores un día después que mi mamá falleció. Y recuerdo que en mi corazón había mucha tristeza y yo me sabía todo de memoria, todo lo que iba a hablar. Y de hecho lo hice muy bien en la clase. Pero una persona que me conocía me dice, ingeniero, oye, ¿qué te sucede? Y yo no le había comentado, te noto como extraño. Y resulta de que, pues, evidentemente, cuando hay tristeza o cuando hay apatía, la persona lo percibe. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos de dejar a un lado ciertos problemas familiares, dejar a un lado inconvenientes y llegar con la mayor motivación con los agricultores para que así exista un corte. ¿Y un corte de qué? Exista un desaprendizaje. Recuerden ustedes que ustedes van a ser cirujanos sociales. Un facilitador de una escuela de campo es un cirujano. ¿Un cirujano de qué? Un cirujano de la idea, un cirujano de una forma de hacer vieja, un cirujano que va a transmitir las bases que muchas veces, pues, personas con 30, 40 años de práctica no han entendido, no han comprendido muy bien. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le decimos al agricultor que es clave manejar un cultivo por fenología, que es clave manejar un cultivo por etapas y que por cada etapa el cultivo va a requerir de un elemento diferente, de una práctica cultural, de un producto, vamos a poder nosotros asegurar un mejor rendimiento. Entonces, la lectura del tiempo, la lectura del calendario gregoriano con la respuesta de la planta a lo que tiene que ver su condición genética basado en las respuestas ante los estímulos climáticos, son los que van a ir dando al agricultor el entendimiento de lo que se debe de hacer. Entonces, muchas veces cambiar ese chip no es nada sencillo. Entonces, es difícil, presten atención, dar recomendaciones acertadas sobre la poda y el manejo de la sombra en los cacaotales. ¿Por qué? Porque existe una amplia variedad de condiciones ecológicas. Entonces, es decir, hay que recomendar según sitios específicos, según condiciones propias. Es importante utilizar el razonamiento ecológico y desarrollar la experiencia para ajustar las prácticas de poda y de manejo de la sombra en cacao conforme a la situación de cada parcela. O sea, los promotores, las promotoras necesitan conocimientos prácticos sobre estos temas relacionados con la productividad de cacao tal. También se necesita tener habilidades para utilizar una serie de evaluaciones y análisis para facilitar algo que se llama toma de decisión. Entonces, la toma de decisión va a estar basada según si las plantas tienen una buena formación, si las plantas no tienen una buena formación, si las plantas son productivas o poco productivas, si las plantas están sanas o si las plantas tienen un difícil manejo, si están muy enfermas. Entonces hay que preguntarle dentro de lo que es la escuela de campo. Recuerden, en la sesión pasada vimos que en las escuelas de campo son más importantes las preguntas que las respuestas. Entonces allí vamos a preguntarnos lo que es cómo podar el cacao, los árboles acompañantes del cacao, cuáles van a ser, por qué van a hacer eso, y la gestión del manejo de sombra en el cacao tal. Entonces, esto es importante para que, si recuerden la clase que vimos la sesión pasada, tiene que ver mucho con que si una plantación de cacao está en una zona donde no hay un buen sombreamiento, ¿qué va a pasar? Va a haber un alto gasto energético, la fosforilación va a ser muy alta. Es decir, el consumo de energía, el consumo de minerales va a ser muy elevado. Entonces, los métodos recomendados para la rehabilitación de árboles va a ser aplicación oportuna de prácticas de manejo, lo que es la prevención, poda fuerte de renovación total del follaje, poda de reducción de altura, pensar en bajar la copa, por chupón basal sencillo o doble, por injerto sencillo doble en el tronco o en el chupón basal, teniendo en cuenta los modelos de intercompatibilidad sexual, que también es importante para poder tener una buena respuesta productiva. Entonces, acá lo que les estoy a ustedes enseñando es que el facilitador no solamente tiene que tener conocimiento, sino que tiene que ser estratégico al momento de transmitir dicho conocimiento. Entonces, para ello se necesita ¿qué? Solamente experiencia, no necesariamente, se necesita tener pedagogía. Yo conozco muchos agrónomos que tienen mucha experiencia, tienen PhD, tienen doctorado, pero no saben transmitir la idea. Entonces,
la idea se muere. ¿Por qué? Porque se muere entre lo que es el comunicador, el interlocutor y el receptor del mensaje. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos o elevemos las habilidades de la comunicación y la información. El poder saber utilizar herramientas y estrategias para segmentar el manejo, para segmentar los factores ambientales, para segmentar los factores de la planta. Entonces, en la medida que yo pueda disgregar, segmentar más las variables, voy a hacerme más comprensible. Entonces, factores ambientales, no, ese problema es de clima. Cuando hay una temperatura muy elevada, es un problema de clima, ok, pero me tienes que explicar más. No estoy entendiendo por qué. ¿Qué tiene que ver la temperatura? ¿Cómo influye la temperatura fisiológicamente? ¿Cómo influye la temperatura a nivel celular? Y esa parte es importante, hablar a nivel celular. ¿Cómo influye lo que es la existencia de una buena humedad en el suelo en lo que es el desarrollo de la planta? ¿Cómo influye en el suelo las propiedades físicas? No solamente pensar en las propiedades químicas. O si el suelo tiene una buena cantidad de partes por millón de los elementos, ¿por qué la planta presenta deficiencia nutrimental? ¿Acaso hay un problema con la reacción OPH? ¿Acaso hay un problema con el porcentaje de materia orgánica? ¿Qué está sucediendo con la respuesta de esa planta según la genética presente? Entonces, tenemos que ver lo que tiene que ver con que un cambio en cada uno de ellos, en el enfoque de manejo, va a poder generar una visión diferente sobre la gestión de cultivo. Entonces, como les mencioné, presten atención, presten mucha atención. eh, Todo hay que enseñarlo a nivel celular. Cuando enseñamos algo a nivel celular, vamos a poder comenzar con lo más pequeño, o bueno, casi lo más pequeño, ¿no? Lo más pequeño es un átomo, en este caso estamos hablando a nivel celular, ya de igual manera es bastante chico. Entonces así podemos explicarle más al agricultor cómo la planta se diferencia, cómo se multiplica el tejido, la pared celular, cómo ayuda a generar resistencia ante lo que es la colonización de las hifas, lo que es la vacuola, la importancia de la turgencia, la importancia de la humedad, el aparato de Golgi, los cloroplastos. Entonces esto nos ayuda a nosotros a que el agricultor tenga un conocimiento completamente nuevo o en todo caso que el agricultor recuerde las clases de biología cuando estaba en secundaria, en caso de que tenga la secundaria culminada o que haya estudiado secundaria pues hasta noveno grado de secundaria o décimo grado de secundaria. Bien, entonces, como vamos a hablar de nutrición, los bioestimulantes y lo que tiene que ver con el crecimiento de la planta ante lo que es el estímulo, la respuesta ante los estímulos, nosotros podemos utilizar ácidos úmicos y fúlbicos, podemos utilizar extractos de algas, podemos utilizar aminoácidos y péptidos, podemos utilizar micorrizas y bacterias benéficas. ¿Para qué? Para generar un entorno microbiológicamente más rico, más enriquecido. Entonces, las células vegetales, así como la están viendo allí, tienen receptores para sensar las condiciones ambientales. Por ejemplo, aquí a nivel mitocondrial, si la planta está estresada energéticamente, en cuanto a lo que es la cantidad de elementos minerales almacenados o en cuanto a lo que es la humedad, ¿qué va a pasar? La planta va a cesar su multiplicación celular, es decir, va a reducir o lo va a ralentizar totalmente. Entonces, los procesos celulares específicos son los que desencadenan los cambios de metabolismo en la planta. Entonces, la planta necesita tener una multiplicación celular continua para poder responder a los estímulos. Si esto se paraliza, si esto se paraliza, la fábrica se paraliza. ¿Y qué pasa cuando una fábrica se paraliza? Hay despidos de trabajadores. ¿Qué pasa cuando a nivel celular hay un deterioro o hay un detenimiento de la multiplicación celular? Va a haber senescencia, va a haber muerte del tejido en los próximos días. Entonces, como parte de lo que es la gestión y el manejo del suelo, cuando nosotros vamos a instalar un cultivo, en el caso del cultivo de cacao, tenemos que pensar en la planificación, tenemos que pensar en la identificación del agroecosistema, pensar en cómo podemos nosotros ejecutar labores según las características del suelo, lo que tiene que ver con el manejo y la gestión de la sombra temporal y la sombra permanente, y combinar cultivos, recuerden ustedes, de ciclo corto, tales como el frijol, el maíz, es decir, pensar en sacarle un provecho al espacio. Entonces, el suelo, como estamos hablando en esta sesión de lo que es manejo de suelo, nutrición, fertilización, tiene que hacerse con estrategias. Es decir, yo para manejar un suelo, tanto para café y cacao,
tengo que adecuar las tierras según las características propias de cada suelo. Entonces, cada tipo de suelo va a necesitar una gestión de preparación en cuanto a profundidad, en cuanto a rastra o en cuanto a aullado, tamaño del aullado, 40 por 40 por 40 o 30 por 30 por 30. Entonces, la tecnología de gestión del suelo tiene que hacerse por sitio específico. Entonces, ¿por qué les digo esto? Es decir, todo lo que les estoy yo diciendo es para que ustedes lo enfoquen hacia la enseñanza. Recuerden ustedes que esta capacitación es de escuela de campo. Como es de escuela de campo, yo necesito que ustedes miren hacia la estrategia de la enseñanza. O sea, no me escuchen a mí como que alguien que le está transmitiendo un conocimiento, no. Escúchenme y entiéndanme de que esto necesitamos bajarle esta información al agricultor. Es decir, perdón, que el agricultor entienda de una vez por todas la necesidad de tener su propio análisis de suelo, la necesidad de no copiar la fórmula de abonamiento del vecino, donde el suelo tiene otra textura, tiene otra riqueza nutrimental. Entonces, ¿qué va a pasar? Las respuestas por parte de la planta no van a ser igual a las del vecino porque el suelo es diferente. Entonces el agricultor dice, oye, vecino, compadre, primo, hermano, ¿qué sucede de que mi planta no responde igual? Obviamente no responde igual porque el suelo es diferente. El suelo tiene alta variabilidad espectral. Mi tesis, ustedes la pueden buscar, está en internet. De hecho, está publicada en la de una universidad de España. Yo hice mi tesis, caracterización física química de, lo, de los suelos de la quebrada Tapure, se llama, a través de análisis de espectrofotometría atómica. Nosotros compramos un sensor espectrofotométrico, costó $10.000. Bueno, yo no lo compré, lo compró el proyecto. Yo trabajé en un proyecto de tesis de pregrado. Entonces, ese sensor espectrofotométrico, vale, alemán, lo que hacía era disparar un haz de luz y a través del rebote daba la lectura de todos los elementos que estaban allí presentes y su concentración. Entonces, en base a esa concentración, yo hice mi tesis y hice transectas cada 10 metros. Lo trabajé para 3 hectáreas. Fue un trabajo de campo muy fuerte. O sea, fue un trabajo bastante físicamente muy agotador. O sea, colecté demasiadas muestras a diferentes profundidades. Entonces, el suelo en apenas 10 metros tiene un nivel de cambio de características muy amplio. Entonces, yo no puedo pensar que la parcela de mi vecino tiene que ser manejada igual a la misma. Es decir, es muy diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que los agricultores copian recetas como recetas de cocina y quieren que el resultado sea el mismo. Y el mejor ejemplo, hablándoles desde la cercanía, fíjense ustedes como yo me esfuerzo para que ustedes me entiendan. Pongo ejemplos prácticos. No es lo mismo preparar un ceviche en Perú con ingredientes peruanos que preparar un ceviche en República Dominicana con ingredientes de República Dominicana. Ingeniero, y si me llevo el ají limo, ingeniero, si me llevo el pescado, ingeniero, si me llevo todos los ingredientes de Perú. Bueno, si te llevas el ají limo y lo cultivas allá, no vas a ver igual. Es decir, no es igual copiar una receta y creer que vas a ver, va a tener el mismo sabor. No es lo mismo manejar un suelo con una receta de una empresa y pensar que voy a tener resultado. Entonces, tenemos que ser estratégicos. Pero una estrategia para que pueda dar resultado, tiene que desarrollarse con sistemas orientados hacia lo básico. Es decir, comenzar con lo más sencillo. Si yo quiero ser entendible, tengo que tener un lenguaje, ojo, no vulgar, un lenguaje tampoco tan excesivamente criollo, pero sí entendible. Por ejemplo, tengo que pensar en aumentar la cobertura de los suelos, aumentar la materia orgánica del suelo, aumentar la infiltración y la retención de humedad, reducir la escorrentía, mejorar las condiciones de enraizamiento, mejorar la fertilidad química y la productividad, reducir los costos de producción, proteger la parcela, reducir la contaminación del suelo y del ambiente. Entonces, ojo, estos son los lineamientos básicos, pero yo no lo voy a enseñar así como lo estoy diciendo a ustedes, sino que tenemos que poner ejemplos. En el caso del mulching, de los hojarasca, ¿qué beneficios me aporta? Conservación de humedad, temperaturas para los microorganismos, me ayuda a lo que tiene que ver con la incorporación de materia orgánica. Otro punto es reducir la importancia de reducir la escorrentía. Otro punto tiene que ver con los costos.
Es decir, cómo a partir de trabajar con planificación yo reduzco costos porque me ahorro problemas. Cuando yo planifico, a mí me gusta mucho planificar, yo aprendí a planificar no en la universidad, sino cuando estaba en el ejército. Tuve el honor de ser guardia de comando o edecán de un general y aprendí a planificar. Entonces tú tienes que planificar en base a escenarios. Tienes que planificar en base a un escenario crítico, un escenario complejo, un escenario negativo. Tienes que planificar en base a un escenario satisfactorio, bueno, pero no excesivamente bueno. Y tienes que planificar bajo un escenario exitoso, un escenario, wow, excelente. Entonces son tres escenarios. Al menos cuando hacemos una planificación tenemos que pensar en tres escenarios. Pero, de hecho, por ejemplo, hay planificaciones que se hacen con seis escenarios, con nueve escenarios. Entonces, ¿qué significa eso, ingeniero? No lo estoy entendiendo. Es decir, tenemos que enseñarle al agricultor que si no cumple con la planificación, el escenario que más tiene probabilidad de suceder es el escenario fatalista. Es el escenario de la baja producción, de una plantación enferma, de una plantación que va a generar serios problemas. Entonces, por favor, tengan o presten, mejor dicho, mucha atención sobre la importancia de la planificación estratégica, con lineamientos básicos basados en lo más sencillo hacia lo más complejo. Entonces, como tratamos de hablar de planificación de gestión del suelo, de manejo de cultivo, los objetivos o trabajar por objetivos tiene que ser en pensar en lo que me aleja de un resultado satisfactorio o del objetivo. Recuerden ustedes que bajo la base de la planificación, un problema o qué es un problema. Escríbanme en el chat, ustedes pueden participar, por favor. Vamos a hacer más interactiva esta clase. ¿Qué es para ustedes un problema? Escriban allí en el chat, por favor. Quiero que participen. Link de registro, el cacao se originó en el Marañón, al norte del Perú, dice Iván Espinosa. Pero yo no caigo en esos debates donde si es en Perú o en Ecuador, pero no me gustan esos debates porque a la final, pues las fronteras las coloca el hombre. Todos somos hijos de la misma tierra. Por favor, participen allí con la consulta que les he hecho respecto a lo que es, qué es para ustedes un problema. Ojo, no se vale revisar en ChatGPT. ¿Qué es un problema? Agronómicamente hablando, ¿qué es un problema? Cuando yo enseño al agricultor a manejar el enfoque de los problemas, lo que vamos a poder obtener es lo siguiente. Cuando yo ataco un problema, acá escribió alguien, vamos a ver. Ok, exacto. Muy bien, Gillian. Gillian Álvarez dice, un problema es una situación que altera un estado. Buenas noches, excesiva humedad. No, no, no. Participen. ¿Qué es para ustedes un problema agronómicamente? Ojo, etimológicamente, no agronómicamente. Estamos hablando etimológicamente. Gillian, está muy buena tu respuesta. Gillian Álvarez, situación que altera un estado. Bueno, mira, agronómicamente, un problema es todo aquello que me aleja de una situación ideal. En la medida que yo esté muy lejos de una situación ideal, mi problema va a ser muy grande. Ustedes han escuchado las abuelas, los abuelos que decían, ese problema es serio, ese es un problema muy grande. Entonces, cuando un problema es muy grande es porque estoy muy alejado de una situación ideal o de un objetivo ideal. Entonces, cuando yo analizo el manejo o enseño, porque recuerden que acá esta especialización se trata de ver los problemas y enseñarlos a cómo a trabajarlos. Si yo veo los escenarios, oye, ¿qué problema me puede generar el desarrollo de mi plantación? Ah, las malezas. Claro, si hay malezas, de nada vale que yo fertilice bien. Otro punto tiene que ver con que el suelo tiene una condición natural de fertilidad, pero ¿qué sucede si me olvido de fertilizar, de enmendar o de aplicar lo que tiene que ver, por ejemplo, una enmienda orgánica? ¿Qué sucede si el suelo está compactado? ¿Qué sucede si no nivelo? ¿Qué sucede si hay una pendiente excesiva? ¿Qué sucede si no estoy preparando bien el suelo? Entonces, tenemos que pensar en escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría no? ¿Qué elemento es más importante en esta etapa? Por eso es importante segmentar por fenología el manejo del cultivo. Acá siguen escribiendo en el chat, por favor participen. De conocimiento del estado del suelo, análisis adecuado. Ok, sí, sí. Aquí están participando varios. Muchas gracias por su participación. Estén allí atentos. Quiero que por favor participen.
Acá dice, soy productor de cacao chuncho de Quillabamba, Cusco. Lo importante es el análisis de suelo. Sí, por supuesto. Como estamos hablando de nutrición, fertilización y bioestimulación, lo importante, presten mucha atención, quiero ponerme muy analítico en esta clase de hoy. Espero que en las demás pueda también estarlo, porque depende mucho a veces del enfoque que uno le quiera dar a la clase. Presten mucha atención. Voy a tomar el ejemplo acá que me escribieron en el chat. Es bueno que ustedes participen. Acá dice, no dice el nombre, ¿no? Dice que es productor de Quillabamba, Cacao Chuncho. Es importante el análisis de suelo, dice aquí el estimado. Ok. ¿Ustedes creen que es importante el análisis de suelo? Sí o no. Vamos a interactuar, vamos a participar. Quiero que interactúen. ¿Ustedes creen que es importante el análisis de suelo? Vamos a ver. Sí, dice. Sí. Ok. Pero ahora yo le voy a reformular la pregunta. Vamos a suponer, yo lo que quiero que ustedes aprendan la importancia de la interacción. Cuando yo les hice la pregunta es porque yo les voy a hacer dos preguntas más, ya tengo dos respuestas más. Yo les voy a hacer a ustedes un arreglo de esa pregunta. ¿De qué vale que yo como agricultor tenga el análisis de suelo, que es un papel o un PDF en un WhatsApp, como me lo envían mucho? ¿De qué vale si no tengo la interpretación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué más importante, el análisis de suelo o el análisis de suelo y la interpretación correcta del análisis de suelo? ¿O también es importante el plan de fertilización a partir de la interpretación de ese análisis de suelo? ¿O qué más importante, eso o cumplir con el plan de fertilización? Ya vieron que tenemos que saber utilizar el lenguaje. Entonces, ingeniero, ¿es importante el análisis de suelo? Sí, pero esa respuesta está incompleta o ese enfoque está incompleto. Entonces, ustedes en las escuelas de campo tienen que proporcionar un enfoque completo, no a medias, no mucho, no corto. Entonces, es importante el análisis de suelo, es importante la interpretación, es importante el plan de fertilización, es importante también ejecutar el plan de fertilización. Y no me quiero quedar ahí. Es importante el monitoreo del plan de fertilización. Y no me quiero quedar ahí. Es importante la corrección del plan de fertilización a partir del monitoreo. Ingeniero, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Leyendo a través de cómo se están almacenando en hoja los elementos a partir de un análisis de tejido. Entonces ya ustedes ven que podemos ir de lo más sencillo, que es tener el análisis de suelo, a poder tener un método analítico, como lo es la interpretación de análisis de tejido, para saber cómo se están almacenando en hoja los elementos que estoy aplicando por la recomendación de la interpretación del plan de fertilización. Entonces, fíjense ustedes cómo la importancia de saber transmitir la idea me lleva a un enfoque más completo. Entonces, no se trata solamente de tener conocimiento, se trata es de cómo yo articulo ese conocimiento para hacerme entendible, pero sobre todo, no solamente ser entendible. A mí como facilitador de una escuela de campo, no me basta con que me entiendan, me basta con sembrar la idea para que el agricultor la ejecute. Es decir, yo no quiero sonar bonito, yo no quiero hablar bonito, yo quiero que el agricultor me haga caso. ¿Se imagínense ustedes, si un hijo es complejo que nos haga caso, imagínense ustedes un agricultor que no nos conoce, que es mayor que nosotros, casi en todas las oportunidades. Yo les mencioné a ustedes, recuerdo, en la sesión pasada, que cuando estaba en pregrado hice un trabajo comunitario necesario para la obtención del título y yo era facilitador de prácticamente muchos abuelitos, ¿no? Eran agricultores de la tercera edad y ellos me miraban como que, ¿qué va a enseñar este muchacho? Yo tengo 40 años cultivando, pero resulta de que yo estaba pues graduándome, tenía un conocimiento más actualizado, más nuevo. Entonces, por favor, tengamos la visión complementaria, tengamos una visión más abierta. Acá todos están participando. Vamos a ver, es prioridad incluso antes de plantar, sí, para saber qué tipo de... acá lo estoy leyendo, problema de desconocimiento de las estaciones de la luna, no sirve de mucho la interpretación correcta, dice Rocío, no, por supuesto que sí sirve. Los dos son importantes y las recomendaciones, el análisis de suelo y la correcta interpretación. Acá estoy leyendo sus comentarios. Analizar e interpretar correctamente para poder fertilizar correctamente. Bien, acá les quiero comentar algo, ya ahorita continuamos con esto, porque esto ustedes lo van a tener. Es decir, la plantilla, perdón, los PPTs
ustedes lo van a tener. Yo no quiero quedarme solamente hablando de los PPT, sino que les quiero transmitir algo que no está en el PPT. Muchas veces, presten atención para continuar, y ahorita continúo nuevamente. Muchas veces nosotros vemos, hoy en día con las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, estados de WhatsApp, ingenieros o personas que no son ingenieros haciendo videos con mucha producción, muy bien hechos, pero no muchas veces se dice la verdad. Es importante filtrar todo lo que leo, es importante filtrar todo lo que escucho, es importante filtrar todo lo que llega a mis oídos. Hoy en día hay inteligencia artificial, hay fotos falsas, videos falsos, hay conocimiento desactualizado. Entonces, muchas veces yo leo en los comentarios, me gusta mucho interactuar con los participantes, que dicen cosas que son ciertas, pero ya están desactualizadas. No sé si me hago entender. Hay muchos elementos de lo que es el manejo de un cultivo, en este caso estamos hablando de cacao y café, pero aplica para otros cultivos, que en algunas ocasiones están desactualizadas. Es decir, ya hay una manera nueva de poder trabajar un cultivo. Entonces, por favor, al momento de instalar el cultivo, yo tengo que pensar no en instalar un cultivo para tener el mismo resultado de mi compadre Pedro, que está quebrado, o de mi madrina Jacinta, o de mi madrina Juana. Yo tengo que pensar en qué. ¿Por qué quiero cultivar cacao? ¿Para hacer plata? No. Tengo que cultivar cacao ¿para qué? Voy a cultivar cacao para armonizar un ambiente, una planta, armonizar el desarrollo ecofisiológico de la genética que estoy allí instalando con el medio. Es decir, tengo que pensar en la adecuación, el confort, la adaptabilidad de la planta. Y para yo poder adaptar mejor al cultivo, necesito de qué? De enfoque de manejo. Entonces, el aullado no tiene que tomarse, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo he estado en lugares, no voy a decir dónde, mejor, donde han cultivado, han instalado plantas de cacao con la bolsa, ni siquiera le han retirado la bolsa o le han quitado la bolsa que viene de vivero y resulta de que el aullado es sumamente chico. ¿Para qué? ¿Y por qué hacen eso? No, ingeniero, para ahorrar costo, porque así el hollado se hace más rápido, ¿ok? Y la planta, el suelo está, es franco arcilloso, tiende a compactar, va a tener un problema de desarrollo radicular, la planta no se desarrolla bien. Ingeniero, no entiendo qué está pasando, mi planta no se desarrolla, mire la deficiencia de nitrógeno que tiene, está muy débil. El aullado. Ingeniero, ¿qué pasa con mi planta? La fertilizo y no responde bien. Manejo de la sombra. No hiciste el sombrío transitorio, no planificaste, no trazaste bien, no planificaste el número de plantas por hectárea. En el vivero no supiste cómo necesitabas filtrar la luz, la luminosidad que iba a ingresar. Entonces, para yo poder instalar cultivos pensando en el alto rendimiento, tengo que adecuar el área para su instalación, tengo que pensar en construir el cobertizo, el llenado de las bolsas, la siembra de cacao, la formación de la era, el riego, el manejo de las plantas. Entonces, la idea, presten mucha atención, que el agricultor tiene mucha práctica. Presten atención, por favor. El agricultor tiene mucha práctica, pero muchas veces al agricultor le hace falta algo que el agrónomo le sobra, que es la segmentación de las prácticas. Es poder ver cada hacer o cada elemento de la práctica cultural de manera fraccionada. Es decir, no pensemos de una vez en instalar el cultivo, bueno, estos son los pasos, no, voy a fraccionar qué materiales necesito, cuánto tiempo voy a durar haciendo esa labor, en dónde la voy a hacer, para qué la voy a hacer. Tenemos que preguntarnos los por qué, los para qué, los cómo, los dónde y los cuándo. En el trazado y la densidad, la realización del trazado para el cultivo de cacao tiene por objeto señalar los sitios en los cuales se van a perforar los hoyos para trasplantar los árboles correspondientes. Entonces, cuando yo planifico lo que tiene que ver con el distanciamiento, cuántas plantas de cacao voy a instalar por hectárea, cuántos maderables, lo que tiene que ver con el distanciamiento, el direccionamiento. Entonces, el esquema del sistema agroforestal va a estar basado en poder filtrar o poder tener una mejor luminosidad, un mejor ingreso de luz.
En el trazado y la densidad, se recomiendan trazados que garanticen, por ejemplo, una densidad entre 1100 a 1500 árboles de cacao por hectárea en forma de cuadrado, triángulo, trabajando con curvas de nivel o en rectángulos, utilizando distancias uniformes. Acá hay un diagrama con un arreglo espacial. Cuando se usan, por ejemplo, semillas de tipo híbrido, se recomiendan distancias de siembra mayores entre plantas que en los casos que se utilizan materiales clonados. Acá está un esquema donde, por ejemplo, tenemos lo que es cacao, 3 metros entre plantas y 15 metros entre surcos. Para los maderables, 222 plantas de sombra por hectárea. En las líneas periféricas, 3 metros entre plantas. Entonces, miren ustedes cómo se da un arreglo espacial complementario. Para las plantas de sombrío transitorio, si es el caso del plátano o del banano, puede instalarse una planta de este por cada planta de cacao, lo cual da una densidad similar para las dos especies. En el caso que se requiera una densidad diferente, se harán trazados de manera independiente. Entonces, este diagrama está muy bueno que ustedes lo puedan considerar. Ustedes van a poder tener el PPT. Acá vemos el arreglo del sistema agroforestal en etapas de instalación y levante. Miren el distanciamiento entre plantas 3 metros, pero en la mitad, es decir, a metro y medio, está el banano o el plátano. Entonces, a 15 metros tenemos las hileras colocadas de los maderables y la distancia entre árbol maderable es de 6 metros. Entonces vemos acá el trazado de la densidad más común para plantas de maderables es de 3 por 3 por 15, es decir, 3 metros entre plantas y 15 metros entre líneas, con lo cual se obtiene una densidad de 222 plantas por hectárea. En el trasplante, el proceso de llevar la plántula al sitio definitivo, para en el cual va a permanecer hasta su muerte, hay que revisar con mucha importancia la incidencia que puede tener la vida productiva del árbol adulto. En el aullado, la planta joven requiere de una comodidad para crecer y distribuir su raíz, que no haya compactación, que haya una buena aireación, que haya una buena presencia de microorganismos, es decir, que exista un grado de riqueza nutrimental elevado. Entonces, en el trasplante, teniendo en cuenta las diferencias, ojo, hay que saber la textura, el grado textural del suelo, si es arcilloso, si es arenoso, si es franco. Es fundamental esto para poder definir lo que es el tamaño del aullado. Entonces, si el suelo es arcilloso, si es pesado, yo tengo que hacer un aullado mayor, 60 centímetros por 60. Y si es un suelo pues más arenoso, un suelo pues más franco, 30 por 30 por 30 o 40 por 40 por 40. Para preparar el hoyo, se deben de utilizar herramientas adecuadas como palas corrientes o paladragas, según pues, los siguientes pasos que vamos a estar viendo acá. Se demarca el perímetro, es decir, señalar la tierra, el tamaño del hueco, retirar la tierra de la superficie de los primeros 10 a 20 centímetros de color más oscuro por su contenido de materia orgánica. Esta debe separarse para usarla posteriormente en el llenado del hoyo. Pues generalmente esta es más suelta. Aparte se coloca la tierra de color más claro, que no contiene materia orgánica. En el trasplante, una vez abierto el hoyo, se produce a sembrar la plántula. Cuando la plántula esté al borde del hoyo, se quita la bolsa de polietileno sin romper el pilón o masa compacta de tierra. Luego se llena parcialmente el hoyo con la tierra negra o oscura de la primera capa del suelo, la cual se apartó al abrirlo hasta dejar sin llenar solamente los primeros 20 centímetros medidos de la boca del hoyo hacia abajo. Entonces, acá yo les estoy diciendo esto y ustedes lo van a poder ver, analizar, pero quiero que vean más allá de lo que yo les estoy comentando. ¿Qué les estoy acá colocando a ustedes? Vamos a hacer esa pregunta. Quiero que ustedes interactúen. Esto que está acá, ¿cómo se llama? Por favor, participen. Esto que les estoy yo leyendo acá, ¿qué es? Vamos a ver si ustedes están conectados con la enseñanza. Si alguien lo acerta, hay que darle un premio. Realmente, si alguien acerta esta pregunta, se merece un premio. Es porque está bien atento. Escriban por favor en la caja de comentarios, en el chat, participen, no tengan temor, acá estamos todos para aprender. Esto que les estoy leyendo a ustedes acá, ¿qué es? O sea, esto que está acá, ¿qué es? Vamos a ver, ahí escribió alguien. Por favor, participen. Planificación, instalación a campo definitivo. Están realizando injerto. Participen, escriban, escriban. La siembra de plantones. Sí, sí, claro, todos tienen razón. Pero recuerden que estamos analizando esto desde el punto de vista educacional. Es decir, desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es esto? Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es esto? Retroceda 2 diapositivas. Vamos a ver dónde quieres que retroceda. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es esto? Por favor, participen. Quiero que participen. Manejo cultural del cacao. Le voy a decir,
Esto es un protocolo. Esto es un protocolo. Entonces, parte de las tareas, de los esfuerzos de una escuela de campo en el facilitador es protocolizar las labores culturales. Es decir, que exista un direccionamiento de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo, qué necesito para hacerlo, qué beneficios, qué aporte me va a generar hacerlo de esa manera y qué perjuicios o qué inconveniente me va a generar hacerlo de otra manera. Recuerden ustedes que yo les estoy enseñando es escuelas de campo. O sea, esta no es una clase o no es una sesión, una especialización común para cacao y café. Estamos hablando es de, obviamente, cacao y café, pero bajo el enfoque del facilitador, el enfoque de la enseñanza. Entonces, bueno, más adelante podemos sacar una especialización de pedagogía agronómica, de pedagogía de la enseñanza, metodología de la enseñanza, porque eso hace mucha falta. Hay muchos agrónomos que son muy buenos, colegas, inteligentes, pero no saben transmitir el conocimiento. Entonces, esto es un protocolo. Entonces, allí ustedes ven todo lo que quiere haciendo por etapas, por fase, pero con orden. En el fondo, a continuación, se aplica fertilizante, preferiblemente de origen orgánico, garantizando que la materia orgánica se encuentre totalmente transformada. Se coloca el pilón dentro del hoyo de tal manera que el cuello de la raíz quede a ras del suelo. Se termina de llenar el hoyo hasta la superficie sin que le quede el tallo enterrado ni la raíz expuesta. Entonces, allí va una serie de recomendaciones que el agricultor tiene que ver cuál está haciendo bien y cuál no está haciendo bien. Entonces, si hay algo, ustedes le preguntan. Vamos a suponer que ustedes están utilizando estas diapositivas. Si las utilizan, por favor, me mencionan a mí. No vayan a borrar. Me colocan ahí que la hizo Pablo. Eh, Ustedes colocan en el trasplante, ¿qué aspectos están cumpliendo? ¿Qué aspectos no están cumpliendo? ¿Y por qué no lo están cumpliendo? No lo estamos cumpliendo. Bueno, hay que enseñarle las dificultades, las afectaciones que genera no hacer las labores de esa forma. Entonces, árboles pasados de trasplante presentan deformación y cambio de dirección de la raíz por el efecto de la bolsa de polietileno, lo cual afecta al árbol en su edad adulta de manera definitiva. Entonces, por ello no deben de sembrarse. Miren ustedes cómo se malogra, cómo se afecta la raíz. La época más propicia para el trasplante es el inicio de la temporada de lluvias. Entonces, miren ustedes cómo se va dando todo un protocolo. Entonces, muchas veces los agricultores cumplen menos del 50% del protocolo. Entonces, obviamente, eso les lleva a resultados poco satisfactorios, resultados poco eficientes. Acá está la compatibilidad de clones, no me quiero quedar acá, pero les voy a colocar otra variable de la metodología de la enseñanza, de manera rápida para que ustedes puedan ver algunos aspectos. Ya luego lo vamos a estar viendo, ya luego lo vamos a estar viendo con más detalle. Ahorita vamos otra vez hacia la parte de fertilización de cacao, de nutrición, pero quiero mostrarles algo a ustedes. Bueno, lo que les mostré es un protocolo. Dice Ney García, está siguiendo todo el proceso adecuado, sí. Pero lo que les mostré, nuevamente les digo, es un protocolo. Bien, acá les quiero mostrar lo siguiente. Bien, tenemos que, recuerden que estamos hablando de escuelas de campo. Entonces, eh, necesitamos tener una comprensión profunda de las prácticas agrícolas. Es decir, no se necesita solamente tener conocimiento. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener comprensión profunda de las prácticas. También la importancia de dominar la habilidad de supervisar la producción, hacer seguimiento para el éxito en el sector agrícola. También lo que tiene que ver con profesionalizar al agricultor. Es decir, la escuela de campo es un lugar, es una universidad a cielo abierto, en donde vamos a enseñar a desarrollar habilidades, capacidades que nos lleven a qué? A aumentar rendimientos, a optimizar los recursos disponibles, implementar prácticas agrícolas protocolizadas de seguimiento. Entonces, en la medida, se habla mucho, presten atención, se habla mucho que el agricultor, presten atención, tiene que dejar de pensar como agricultor y pensar como agroempresario. Entonces, un agroempresario tiene que aprender a supervisar su cultivo,
coordinar los cronogramas de manejo de cultivo, administrar recursos, implementar medidas de control bajo las diferentes fases. Es decir, el agricultor necesita destacar, desplegar, desaprender para aprender herramientas nuevas, que no necesariamente todas esas herramientas van a estar ligadas a solamente el control de una plaga o la fertilización. ¿Por qué? Porque hay que enseñar sobre análisis de mercado, comercialización, agromarketing. Otro punto tiene que ver con lo siguiente. Resulta que en la escuela de campo, en la zona donde estoy haciendo la escuela de campo, hay personas que tienen estudios universitarios, vamos a suponer que hay los hijos de los agricultores que están estudiando en la universidad. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a que a ellos hay que enseñarles a que puedan mirar el enfoque del manejo del cultivo bajo una óptica científica tecnológica. Ellos van a ser los que van a medir, van a evaluar, van a hacer seguimiento, van a ser más analíticos. Entonces, la orientación en la enseñanza tiene que estar basada en el perfil. Eso se llama identificar, adaptar y arrancar. Es decir, identifico con quiénes estoy hablando. A mí se me dificulta mucho porque estoy hablando de una pantalla. No sé ustedes allí, o sea, estoy hablando acá a una pantalla, no los estoy viendo. Sé que hay 226 personas conectadas, pero no estoy viendo ninguna. Ustedes en la escuela de campo van a poder ver los gestos de las personas, si las personas están agradadas de estar allí o no, si están incómodas, si no les gusta. Entonces, pues esto lo que nos conlleva a nosotros, en primer lugar, es también a diagnosticar el perfil de conocimiento de los que están presentes en las escuelas de campo. Entonces, es fundamental dentro de la escuela de campo también hablar de agronegocios, optimizar prácticas, la importancia, ¿por qué es importante optimizar las prácticas agronómicas, perdón, porque es importante orientar hacia la selección y la rotación, hacia lo que tiene que ver con el manejo de la sombra, el manejo de plagas, el MIPE. Entonces, es fundamental saber en qué nivel estoy. Entonces, el agricultor necesita aterrizar, el facilitador también necesita aterrizar, saber en qué nivel estoy, saber muy bien qué experiencia práctica tengo, saber muy bien hasta dónde puedo llegar para ver qué oportunidades puedo yo transmitir de aprendizaje o como agricultor, qué oportunidades puedo permitirme aprender. Entonces, hay niveles para construir las bases del conocimiento. Entonces, en la medida que se participen en talleres, conferencias, cursos, habilidades blandas, habilidades de la comunicación, establecer contactos con diferentes profesionales, va a elevar el perfil. Pero ahora, ese perfil no va a estar completamente elevado si no hay un refinamiento y un perfeccionamiento de las técnicas. Entonces, ¿qué hace un supervisor de cultivos agrícolas en su trabajo? ¿Qué hace un facilitador en su trabajo? ¿Qué hace un agricultor yendo a una escuela de campo? ¿Para qué? Para que todo quede en la cabeza o para que todo pueda quedar mejor en el bolsillo. Es mejor que las cosas queden en el bolsillo y no solamente en la cabeza. Pero ingeniero, ¿qué me está hablando? ¿Usted por qué habla así? Le voy a explicar. Si yo transmito un conocimiento, presten atención, y ese conocimiento queda en la cabeza, es un conocimiento que queda muerto, porque no se lleva a la práctica. Entonces, en la escuela de campo se trata de aprender haciendo. Entonces, quiere decir que hay un hacer, hay un cambio de vínculo. Entonces, cuando yo cambio el hacer, el resultado va a ser mejor. Es decir, cuando yo cambio la forma de hacer, de abordar un campo, un cultivo, va a ser diferente lo que tiene que ver con el resultado. Entonces, un facilitador, un supervisor, un técnico, tiene que inspeccionar los cultivos, asignar las tareas, observar a los agricultores, a los trabajadores, a los colaboradores, revisar el avance de los trabajos del método de la enseñanza, preparar y mantener informes de tiempo correspondiente al desarrollo de la actividad, planificar o supervisar las funciones. De hecho, yo les compartí de la primera sesión un manual muy importante, muy completo sobre lo que es cómo implementar escuelas de campo para el caso del café. Hoy le voy a estar compartiendo una para cacao, preparar informes sobre las condiciones de la granja, de la parcela, del fondo, de la finca, solicitar la compra de suministro o de materiales, estimar los requisitos que se requieren para poder entrar a lo que es la escuela de campo, dirigir, ayudar, capacitar a los agricultores, conducir
u operar equipos o herramientas, entregar a los trabajadores herramientas, equipos, inspeccionar las instalaciones. Entonces, acá lo que quiero por favor que ustedes vean es que el facilitador es una persona vinculada no solamente con un conocimiento que se va a transmitir por medio de la palabra, sino que tiene funciones, tiene responsabilidades específicas fundamentalmente para transmitir la información, identificar los objetos, acciones, eventos, inspeccionar el equipo, las estructuras, el material, juzgar las cualidades de las cosas, las personas, evaluar el valor, la importancia o la calidad de las cosas o las personas, la comunicación. Es importante tomar buenas decisiones, resolver problemas, organizar, planificar, priorizar. Es decir, parte de lo que es las habilidades blandas. Grabar, documentar, guiar, dirigir, motivar, mover objetos, actualizar la información, establecer y mantener relaciones interpersonales sanas, estimar las características cuantificables de los productos o eventos de información, coordinar el trabajo de las actividades, programar el trabajo, analizar datos, lo que tiene que ver con el entrenamiento y la enseñanza de otros. Entonces, hay habilidades, destrezas que son necesarias tener como facilitador. Por ejemplo, la escucha activa. Presten atención que esto es importantísimo, importantísimo, porque en cuanto a lo que ya ahorita voy a volver otra vez a hablarle de nutrición, fertilización y bioestimulación, pero si yo me aprendo todo lo de nutrición, fertilización y bioestimulación, si no tengo escucha activa, si no tengo un pensamiento crítico, si no tengo buena toma de decisiones, si no sé o no conozco cómo hacer monitoreos, si no sé transmitir la información de manera efectiva, de nada va a servir. Tengo que prestar toda la atención a lo que dicen los demás, tomarme el tiempo necesario para comprender los puntos que están planteando los agricultores, hacer preguntas correspondientes, no interrumpir en momentos inapropiados, usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de las soluciones alternativas, conclusiones o enfoques de los problemas. Entonces, esto lo que me va a ayudar es a considerar variables de habilidades blandas dentro del proceso activo de la comunicación y la información en la escuela de campo. Percepción social, ser consciente de las reacciones de los demás y entender por qué reaccionan como lo hacen, coordinar, gestión de los recursos de personal, administración del tiempo, operación y control, análisis del control de la calidad, solución de problemas, que es lo que yo voy a resolver. Es decir, si yo soy un facilitador y conozco mucho de cacao o de café, pero resulta que no sé identificar problemas y solucionarlos, sino que lo agrando, lo hago más grande, pues no voy a hacer bien mi trabajo. Entonces, enseñar a otros a hacer algo es instruir. Voy acá, nuevamente, acá no hemos finalizado esta parte, ya luego lo vamos a manejar en las próximas sesiones, porque tiene que ver con habilidades blandas. Un momento, por favor. Disculpen, un momento. Acá vamos a continuar con este punto. Eh, ¿Cómo se trata? Se trata de tener un abordaje diferente del manejo del cultivo. Un punto crítico que yo siempre menciono por parte de los agricultores es que cuando hablamos de fertilización, inmediatamente pensamos en ir a la tienda, a la agroveterinaria, comprar urea, comprar productos de Yara, comprar fosfato monoamónico, sulfato de potasio e ir a aplicar. El enfoque de la enseñanza moderna del manejo del suelo, de lo que es nutrición, fertilización y bioestimulación, tiene que estar basado en los parámetros. Yo les hablé de protocolo, que les hice la pregunta, ¿qué es esto? Es un protocolo. Ahora, acá es un parámetro. Estamos hablando, recuerden ustedes que estamos hablando del método de la enseñanza, no estamos hablando solamente del objeto per se, de lo que es manejo agronómico. Entonces, el deber ser es que yo enseñe bajo la percepción, perdón, bajo la percepción, bajo la óptica de la sencillez, la importancia y no bajo lo que es el criterio de la revolución verde. Ingeniero, ¿qué es eso, revolución verde? En la revolución verde estamos hablando del boom
de lo que fue la importancia de la aplicación de productos químicos, de ingredientes activos, en los años 70, 80 y por supuesto 90, inicios del 2000, con un enfoque en donde cuando se hablaba de fertilización, recuerden ustedes que nosotros recordamos con imágenes, la manera en que nosotros construimos la palabra, primero repercute en nuestro cerebro una imagen. Cuando yo les digo a ustedes fertilización, se les tiene que venir una imagen rápida. Yo les voy a hacer una pregunta, vamos a ponernos analíticos acá. Cuando yo les hablo de fertilización, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? Escriban allí en el chat, por favor. Cuando yo digo fertilización, ¿qué es lo primero? A mí se me viene la imagen de un saco de urea. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Porque estamos hablando de enseñar a enseñar. Ustedes van a enseñar a agricultores. Abono químico, humus, vitalidad de la planta, abono. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? O sea, un dibujito, algo, o sea, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando decimos la palabra fertilización? Análisis de suelo, dice, ok, perfecto. Nutrir a las plantas, ok, muy bien. Perfecto. Nosotros recordamos, o sea, recordamos, articulamos pensamiento con imágenes. Ok, entonces, si a nosotros se nos enseñó, cuando hablamos de fertilización, de una vez pensar en lo que son los parámetros químicos o las variables químicas, siempre vamos a pensar que fertilización es aplicar productos químicos, fertilizantes sintéticos. Pero se nos olvida que fertilización también está basada en la riqueza o en la fertilidad física del suelo y también la biológica. Entonces, por favor, enseñen esto en las escuelas de campo. La textura es muy importante y la gestión del suelo para evitar la compactación es más importante que las partes por millón de los elementos. Ingeniero, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque el elemento gratis que tiene la planta disponible se llama oxígeno. Si hay exceso de compactación, ¿qué va a pasar? El oxígeno no va a estar disponible. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en un sistema donde no hay oxígeno? Es un sistema muerto. Es un sistema que si está vivo es ineficiente. Entonces, enseñemos eso. O sea, enseñemos lo que otros no dicen. Eso también es clave. Si ustedes se quieren diferenciar, si ustedes son agrónomos y ustedes quieren diferenciarse, no pueden andar copiando a los demás, tienen que tener un modelo único. O sea, el modelo único que yo en lo personal comienzo cuando hablo una clase de fertilización es comenzar con las variables físicas. ¿Por qué? Porque son las que van a determinar el escurrimiento de agua, el transporte de agua. Recuerden ustedes que un suelo tiene 25% del espacio ocupado por agua, 25% del espacio ocupado por aire, 5% de materia orgánica y 45% de la fracción mineralógica o mineral. Entonces, es decir, hay 55% que es más que el 45% de la fracción mineral. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esa relación. En las propiedades biológicas del suelo tenemos a los microorganismos, los mesoorganismos, los macroorganismos. Entonces, el suelo tiene que ser supresivo, es decir, un suelo que tenga la presencia de hongos, tenga la presencia de bacterias benéficas que inhiban, reduzcan la capacidad de los macroorganismos en hacerle daño a la planta. Hormigas, larvas de dípteros, larvas de coleópteros, larvas de lepidópteros que van a estar allí en el suelo afectando, o el caso de nemátodos. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos manejar no solamente la fertilidad química y física, sino también la biológica. ¿Y por qué la biológica es tan importante? Bueno, es un de más decirlo, ya ustedes seguramente lo saben. Favorece la asimilación de nutrientes, mejora el desarrollo radicular y la capacidad exploratoria de la raíz, potencia la tolerancia a patógenos, efecto antiestrés, aumenta el contenido de materia orgánica del suelo. Es decir, las propiedades biológicas del suelo son sumamente importantes. También lo que tiene que ver con los microorganismos benéficos, las bacterias, pseudomonas, bacilos, rizobios, actinomicetos, es clave que lo podamos nosotros gestionar en el suelo. Hongos, micorrizas, tricoderma, es fundamental desarrollar estrategias aplicando estos productos y soluciones y no solamente como hacen algunas empresas que les interesa vender el producto, no solamente vender el producto en sí, no, se trata en este caso en escuelas de campo en enseñarles los beneficios que tiene aplicar microorganismos eficientes, pero ojo, si yo aplico microorganismos eficientes, pero el suelo tiene pocas porcentajes de materia orgánica, nada estoy haciendo. Si yo aplico microorganismos eficientes, pero resulta de que la planta tiene deficiencia de microelementos, nada estoy haciendo. Si yo aplico hormonas,
para balancear entre lo que es el desarrollo radicular y el desarrollo de la parte aérea. Hay un desbalance, aplico hormonas, pero resulta de que hace falta zinc, hace falta calcio, hace falta boro, nada estoy haciendo. O hago todo eso bien, pero no estoy podando, nada estoy haciendo. Entonces, todo es complementario. Y en las propiedades químicas, por eso es importante la materia orgánica. Recuerden ustedes que en el suelo hay cargas negativas y positivas, cationes y aniones. Entonces, los cationes van a estar adheridos a los aniones. Esos aniones que están allí, con lo que es el complejo arcillo-húmico, se enriquecen cuando yo aplico materia orgánica. Cuando no hay suficiente materia orgánica, ¿qué va a pasar? Los elementos con sus cargas positivas, los elementos nutritivos se van a infiltrar, o perdón, se van a lixiviar, se van a perder. Entonces, por eso es clave aplicar materia orgánica. Y también la importancia de saber el pH para poder aplicar la enmienda, la cal agrícola, o si el pH es alcalino, el azufre agrícola, es para poder trabajar en una línea base en donde la mayor proporción de elementos minerales puedan estar disponibles. La conductividad eléctrica, el dato que arroja al medir la conductividad eléctrica indica la capacidad que tiene un suelo para conducir corriente eléctrica, esto al aprovechar las sales presentes en el suelo. Entonces, son variables que yo tengo que identificar dentro de lo que son los parámetros. Los elementos nutritivos ya como última variable y también, por supuesto, el hecho de hacer las correcciones rápidas aplicando los microelementos, calcio, boro, zinc, aplicando con quelatos con complejos de aminoácidos para permitir de que de manera más rápida los elementos, los microelementos puedan estar disponibles para la planta y así evitar lo que es la manifestación del hambre oculta. Cuando el hambre oculta a nivel nutrimental se manifiesta, ya hay una reducción de la producción. La tolerancia de concentración de nutrimentos, es decir, lo que tiene que ver con las cantidades, las diluciones, y además todo esto, lo que es la gestión de la materia orgánica, lo que tiene que ver con el manejo del suelo, está referido a modificar el régimen hídrico también. Es decir, cuando yo aplico materia orgánica, va a haber mayor capacidad de retención de agua. Y si aplico hidrogel, recuerden ustedes que el hidrogel es muy bueno para poder permitir que la planta mantenga una humedad disponible, dura 20, 30 días humedecido, apenas 30, 40 gramos, retiene 3, 4 litros de agua por 20 días. Eh, eh, Alternar productos y soluciones en cuanto a mantener la humedad en el suelo es clave, porque así los elementos van a estar disponibles para la planta. La estructura agregacional, la agregación como propiedad emergente, la resiliencia, mejorar los ciclos geoquímicos, mejorar la conservación del suelo, el aumento de la fertilidad y productividad, mejora de balances hídricos, edáficos y atmosféricos, aumento del secuestro de carbono, aumento de la biodiversidad edáfica y vegetal. Entonces, el papel de la materia orgánica tenemos que en las escuelas de campo desarrollarla de una manera más profunda. ¿Por qué materia orgánica? ¿Para elevar el porcentaje de materia orgánica solamente? No, para regular la actividad microbiana. El alimento de los microorganismos es la materia orgánica. Modificar la actividad enzimática, es decir, la síntesis enzimática, la producción de ácido oxícico y ácidos armónicos para elevar lo que tiene que ver con la producción de defensas naturales por parte de la planta, fuente de energía de microorganismos, como lo hemos visto, y por supuesto la calendarización de labores. Enseñar, claro, ya esto serían las últimas clases de la escuela de campo. O pueden ser las primeras, pero ya luego reforzarlo, porque se puede olvidar la importancia de trabajar con calidad. ¿Y por qué es importante? No solamente por las prácticas de manejo del cultivo, sino para la presupuestación, para la gestión del capital. Recuerden ustedes que si nosotros queremos enseñar algo nuevo, algo que yo digo mucho, 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 y espero que los agricultores me entiendan y los colegas agrónomos, es que muchas veces los problemas en campo, los problemas productivos, están referidos no por falta de conocimiento, sino por mal enfoque. Cuando yo me enfoco que el manejo de una plantación está bajo cuatro pilares, presten atención, el manejo de mi campo de cacao, de café, está bajo cuatro pilares. ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales? Bueno, escriban allí en el chat, por favor, quiero que participen. Quiero hacer esta clase más dinámica. Por favor, escriban en el chat cuáles son los cuatro pilares fundamentales del manejo de un cultivo. Participen, por favor.
¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales del manejo de un cultivo? Son cuatro. Participen, por favor. ¿Cuáles son los cuatro pilares? ¿Cuáles creen ustedes? Quiero que por favor puedan participar. ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales del manejo de un cultivo? Bueno, pues, cacao, café, palta, cualquier cultivo. Escriban ahí en el chat. Vamos a ver si planificación, fertilización, monitoreo. Agua, suelo, variedad, fertilización, dice Clara. Por favor, escriban allí, participen. Escriban desde dónde están, desde qué país nos están viendo, por favor. Conocer el suelo, los requerimientos climáticos del cultivo, genética. Yo se lo voy a escribir acá en el chat y se los voy a decir. Quiero hacer esta clase más dinámica. Ahí va el primero. Gestión del capital. Va el segundo. Gestión de la satisfacción del cliente. Va el tercero. Va el tercero que tiene que ver con todo lo que ustedes me han dicho, que es gestión de procesos internos. Es decir, todo lo que acá me han escrito, presten atención, acá me han escrito preparación del suelo, fertilización, manejo de la sombra, monitoreo. Bueno, todo eso que me han dicho se resume en esto. Presten atención. Gestión de procesos internos. Ahí va el tercero en el chat. Gestión de procesos internos. El cuarto. Vamos a ver si pegan el cuarto. Por favor, escriban. ¿Cuál creen ustedes que es el cuarto pilar para alcanzar el éxito en el manejo de un cultivo? Voy a escribirlo acá. Gestión de los resultados. Bueno, casi. Gestión del talento humano. Ya ustedes vieron los cuatro pilares que es gestión del capital, gestión de la satisfacción del cliente, gestión de procesos internos y gestión del talento humano. Es decir, el hombre, el dinero, la plata, la planta y quien me compra, quien paga, quien pone la plata. Entonces, si yo pienso que todo es manejo agronómico, si yo pienso que todo es manejo agronómico, estoy viendo solo el 25%, estoy viendo solo el 25% del panorama. ¿Qué pasa? Presten atención. ¿Qué pasa si yo pienso que en manejo agronómico estoy viendo solamente el 25% del panorama? ¿Qué pasa si yo voy a manejar por, me voy me voy por acá, un ejemplo, me voy por la carretera central, me voy para Huancayo, me voy eh, para Pichari, me voy para la selva, pero me voy por la carretera central y hay 25% de visibilidad. Me voy a chocar, voy a chocar. Entonces los agricultores les va mal porque el agrónomo no tiene el panorama completo. Es decir, entonces un ciego guiando a otro ciego. Entonces, disculpen que les hable de esa manera, pero tenemos que aprender a desaprender. Tenemos que ver algo nuevo. Yo no, o sea, qué malo es estar en sería estar acá en esta sala con 243 personas hablando lo mismo. Una charla aburrida, más de lo mismo. Yo tengo que mostrarles a ustedes algo diferente. Y yo pienso que lo que les he dicho, eso del Balance Scorecard, de los cuatro pilares fundamentales, quizás algunos no lo sabían, pero bueno, ya lo saben. Entonces, de igual manera, ustedes en las escuelas de campo no pueden llevar lo mismo, no pueden ustedes ir allá y decir lo que el agricultor ya sabe. No, que sean bienvenidas, que sean bienvenidos los enfoques diferentes. Yo no tengo por qué saber lo mismo o coincidir al 100% con los demás, no. Yo no puedo coincidir al 100% con todos. ¿Por qué? Porque somos diferentes, nos educamos diferentes, tenemos experiencias diferentes. Entonces, el deber ser es que nosotros pensemos en el objetivo y lleguemos a ese objetivo de la manera más rápida,
más fácil, con menos recursos, pero sobre todo sabiendo que es fundamental la planificación. Entonces, este calendario que está acá, que si mal no recuerdo es para Tocache, si mal no recuerdo, para la zona de Tocache. Acá tenemos la preparación del terreno, instalación de la sombra temporal, instalación de manejo del vivero, trasplante de cacao, injerto, poda de formación, abonamiento, primer año, segundo año, manejo integrado de plagas, aplicación de fungicida foliar, agroforestería, siembra, siembra de forestales, mitigación ambiental, preparación de insecticidas. Esto es instalación de cultivo. Luego viene lo que es el costo de mantenimiento. Aquí tenemos costo de instalación o calendarización de las labores de instalación y acá tenemos el mantenimiento o los costos añadidos que se pueden generar a partir de allí y saber la presupuestación, los meses, cuánto vamos a requerir en cada mes. Entonces, el agricultor tenemos que buscar herramientas para enseñar a presupuestar. Presupuestar. Muchas veces el agricultor sabe lo que tiene que hacer, o el agrónomo, pero no sabemos presupuestar. E incluso, yo quiero hacer esta clase cercana, no se sientan mal. Hay personas incluso que no saben ni presupuestar su economía. Muchos, peor aún, van a saber presupuestar cultivos, se les va a hacer muy difícil. Entonces, por favor, miren ustedes cómo, de esta manera, yo acá les estoy a ustedes enseñando dinamita, o sea, les estoy enseñando cómo deben de enseñar. Es decir, yo no les estoy acá dando una clase de cacao o de café, les estoy enseñando cómo ustedes tienen que abordar la enseñanza. Entonces, acá, vamos a suponer, yo estoy dando la clase y sale este slide. ¿Qué voy a decir? Por favor, presten atención y participen. Quiero que participen. Si sale este slide, ¿ustedes qué cómo van a comenzar diciendo? Van a leer lo que está allí. ¿Qué van a decir? Yo quiero enseñarles a enseñar. Por favor, vamos a ver qué me dicen. Ok. Si ustedes están en una escuela de campo y están utilizando este slide, vamos a suponer, y sale esto, ¿qué les van a decir? Y lo pueden leer, léanlo rápido. Siempre les voy a decir, presten atención. Cuando ustedes estén enseñando algo, o cuando ustedes pueden estar, o sea, obviamente, yo también me siento como alumno. Yo también escucho a agrónomos, escucho, bueno, yo aparte estudio otro tema, yo, bueno, no voy a decir, yo estudio otra área de otra cosa que no tiene nada que ver con agronomía. Entonces, yo escucho, soy alumno también. Entonces, como alumno, yo tengo que ver de qué me sirve esto, qué estoy aprendiendo con esto, por qué es necesario invertir 2 horas en una clase de AeroCAD Perú, por qué en vez de estar acá escuchando esta clase no estoy en TikTok o en Instagram. Entonces, ustedes cuando van a dar la enseñanza, lo que tienen que ver es, antes de comenzar a dar el objeto de conocimiento, decir la importancia. Vamos a ver si escribieron en el chat o me entendieron. Muy técnico, dice Charlie. No, 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 pero no importa que sea muy técnico. Ustedes lo que van es tratar de hacerlo más sencillo. Ustedes van a decir lo siguiente. Presten atención. En el siguiente slide podemos ver la importancia que tiene cada elemento referido a la práctica de manejo de cultivo conforme al resultado del rendimiento. Si ustedes quieren ver cómo la planta se ve afectada por elementos referidos a los puntos críticos, podemos ver que el abonamiento es el que tiene mayor preponderancia o importancia. ¿Por qué, Juan, crees tú? O Pedro, ¿por qué crees tú? No, no sé, no entiendo. Bueno, porque el abonamiento repercute en un 80% de lo que tiene que ver con el rendimiento. Quiere decir con ello que la fertilización es muy importante para tener un buen resultado productivo. Si yo me olvido de fertilizar, estoy ya de por sí pisando el terreno del fracaso. ¿Quiénes quieren fracasar? Todos. ¿O queremos ser exitosos? No, queremos ser exitosos. Bueno, entonces, por favor, vamos a comenzar la clase de nutrición, fertilización y bioestimulación del cacao o del café, viendo cómo lo más importante comienza desde lo que es el oxígeno y la infiltración del agua, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer es elevar la importancia del tiempo de esos agricultores para que estén allí. ¿Me hice entender o no? Escriban en el chat, por favor, si me hice entender o no.
Escriban. Entonces, presten atención nuevamente y vayan escribiendo si me hice entender o no. Se trata de no hablar palabra muerta o letra muerta. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a cambiar mi tono de voz, porque así muchos lo hacen. Bueno, en los puntos críticos del cultivo de cacao, podemos ver que tenemos la etapa fisiológica y hay, pues allí en esas etapas, factores que inciden en la repercusión del resultado. Entonces, pues hay que ver qué punto crítico es más importante. Si ustedes saben qué punto crítico es más importante, van a poder trabajar. O sea, entonces es aburrido. O sea, ustedes tienen que hacer como un énfasis, un preámbulo, como una especie de introducción ante cada slide. O prepararlo. Es decir, a veces pues las cosas salen improvisadas. Yo, a mí no me gusta planificar las clases porque si las planifico me pongo nervioso. Prefiero que fluya, como está fluyendo ahorita la clase. Yo no planifiqué esto que estoy hablando. Simplemente pues dejo que fluya la información. Pero ustedes pues tienen que tener el conocimiento y van fluyendo con la información. Pero sí es importante, lo más importante para que fluya algo es la motivación y también el saber tener en cuenta el público que está del otro lado. Bien, entonces, acá en este caso, algo, miren ustedes cómo yo voy enfocando y qué es lo que ustedes van a hacer. Algo que es poco tomado en cuenta es la bioestimulación y cómo la bioestimulación incide en el resultado productivo en un 20%, un 25% en que la planta se desestresa. Ingeniero, ¿y por qué las plantas se estresan? Por múltiples motivos, como por ejemplo el exceso de radiación, el exceso de luminosidad, la falta de agua, la falta de fertilizante, lo que tiene que ver con el estrés, no solamente abiótico, sino el biótico, una plaga, una enfermedad, eso hace que la planta se estrese. Ingeniero, ¿y qué tiene que ver una planta estresada? El estrés oxidativo. ¿Y qué es eso, estrés oxidativo? Es hierro, no entiendo, se oxida, no estoy entendiendo. Ustedes explican. Bueno, mira, lo que pasa es que a nivel bioquímico hay reacciones exergónicas y endergónicas. Bueno, esa palabra es muy técnica, mejor no lo utilicemos. Ustedes lo que van a decir es lo siguiente. Pues el estrés oxidativo se genera cuando la célula ralentiza su multiplicación celular. Es decir, la función de una célula es multiplicarse. Si la célula no se multiplica, se oxida. Y si la célula se oxida, pronto va a haber senescencia. Entonces, lo que se trata es que cada slide tenga una transmisión de importancia, más allá de yo leer lo que está allí o hacer un énfasis de lo que está allí. Puede ser que yo lea, a veces yo leo los slides, pero hay veces que yo lo que hago es elevar el valor de lo que estoy transmitiendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso engancha, eso jala. Es como cuando ustedes van, por ejemplo, a una tienda o van, qué sé yo, un ejemplo, a Gamarra, van a un mercado y jalan. Mira, caserita, aquí tenemos este platillo o cómprame esta casaca. Entonces, se tiene que generar a partir del conocimiento una motivación. Entonces, el bioestimulante o la bioestimulación se tiene que hacer en cacao o en café, dependiendo si el manejo es orgánico, si es organomineral o si es convencional, se tiene que hacer cada 2 meses, cada 3 meses o cada 15 días. Si es orgánico, se tiene que hacer cada 15 días la bioestimulación. ¿Y para qué, ingeniero? Cada 15 días no puede ser. Nosotros lo hacemos cada 3 meses. Así te van a responder. O lo hacemos cuando la planta se estresa. Cuando no, no lo aplicamos. Entonces ustedes van a decir, bueno, mira, cuando ustedes bioestimulan, cada 15 días están promoviendo una buena división celular, un alargamiento celular, están promoviendo una concentración de proteínas, una mejor tasa de fotosíntesis y un mejor crecimiento y desarrollo de la planta. Eso se traduce en mejores rendimientos. Es decir, que si ustedes invierten en un producto y la planta responde, ¿qué va a pasar? Se va a elevar el rendimiento. Y si se eleva el rendimiento, se va a trabajar por encima del punto de equilibrio, va a haber un margen mayor, va a haber mayor rentabilidad. Entonces, pues los efectos son pequeños y con variedad de reproducibilidad, por supuesto que nos va a dar una lectura superior. Acá les voy a colocar rápidamente otro material, disculpen. Acá dice Charlie. Muy bien, Charlie. Charlie está participando. Mira, Charlie es un buen ejemplo. Dar el valor agregado a lo que uno argumenta. La premisa es expresar la importancia de tomar en... Exacto, Charlie. Magnífico. Te felicito. Así es. Magnífico. Qué bueno que me están entendiendo muchos.
y nos puede compartir, los documentos tienen que coordinar con AgroCat Perú para los documentos. Bien, vamos acá. Un momento, por favor. Vamos acá, ya acá este manual, también yo se lo voy a compartir a AgroCat Perú. Ellos se lo van a pasar a ustedes. ¿Me permiten, por favor, un minuto que voy acá a hacer algo? Un minutico, por favor, que voy a hacer acá algo. Ya ahorita vuelvo, un 30. Ok, continuamos. Disculpen la interrupción. Continuamos. Bien, esta es una guía PDF que se lo voy a estar compartiendo sobre cacao, sobre las consideraciones básicas para la implementación de escuela de campo para agricultores con ejemplos prácticos, teniendo en cuenta la línea base, es decir, el punto de partida que permite medir el impacto del proyecto en términos sociales. Es decir, recuerden ustedes que no solamente acá nosotros buscamos mejorar el rendimiento, rentabilidad, sino tener un impacto social y para ello se necesita estructurar un plan. Ese plan no solamente es agronómico, ese es un plan que persigue objetivos, métodos, materiales, actividades, responsabilidades. Entonces, las escuelas de campo están vinculadas con el desarrollo no solamente económico, sino social y ambiental, ¿no? Generar un impacto. A partir de allí, pues las escuelas de campo para agricultores, miren ustedes cómo se estructuran. Presten atención. Concepto, principios y propósito de la escuela de campo para agricultores, diagnóstico rural participativo, una línea de tiempo, un diagrama de Beneuler, matriz de causas y efectos, mapeo del entorno, calendario fenológico del cultivo. Sesión 3, propagación de monilia, de mazorca a mazorca en la parcela de cacao. Este es un ejemplo, ustedes pueden colocar otros temas. Estudio comparativo, propagación y control de escoba de bruja en la parcela de cacao. Análisis de agroecosistema y eliminación de monilia en la parcela demostrativa. Poda para mejorar la producción de mazorcas y control de monilia. Mapeo del predio para rehabilitar o renovar árboles de cacao, rehabilitar o renovar plantaciones de cacao, selección de árboles excepcionales para renovar árboles improductivos, tipo de injerto con vara yemera de árboles excepcionales para rehabilitar o renovar, selección de semillas para producir patrones por injerto, beneficio de cacao de calidad y comercialización. Es decir, tomar en cuenta estas variables lo que nos va a hacer es acercar a líneas bases de conocimiento. Es decir, ir estructurando por sesión el currículo para elevar el nivel agroproductivo a partir de la guía de facilitador y enmendar soluciones adecuadas para ese tipo de agricultores. Entonces, vamos a desarrollar y trabajar por sesiones, con una evaluación de aprendizaje, con fotografías, con seguimiento. Entonces, este manual está muy bueno. El manual de la sesión pasada que le pasé a AgroCat Perú, que ustedes pueden solicitarlo, bueno, siempre y cuando pues se inscriban, es lo que tiene que ver con talleres, lo que tiene que ver con metodología de la enseñanza. Por ejemplo, fíjense ustedes acá los talleres, la fotografía, el número de agricultores, acá se está enseñando sobre poda, estructura, sobre lo que tiene que ver con la implementación de las escuelas de campo, ejemplos prácticos que se han desarrollado, diagnóstico de las zonas productoras de cacao donde se han realizado ECAs, qué avance se ha tenido en cuenta, cómo miren ustedes antes de la ECA cuál era el rendimiento, luego de la ECA cuál ha sido el rendimiento. Es decir, se pasó de un rendimiento promedio de 400 kilogramos, se pasó a un rendimiento de 700, 800, 500, se han tenido impactos positivos incluso en un 100% del rendimiento. Entonces, si ustedes intervienen a un grupo de agricultores que tiene un promedio productivo, por ejemplo, de 700 kilogramos, lo ideal es poder llevarlo a 1000, 1200, 1400, es decir, elevar ese rendimiento. Las escuelas de campo han venido siendo implementadas, pues, ya más de 20 años atrás, con mucho éxito a partir del número de agricultores participantes y cómo se ha generado una escuela de conocimiento dinámica en las zonas rurales de Perú. Si usted está fuera de Perú, si está en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, de igual manera, pues es momento o es tiempo de que existan o se puedan generar estos espacios de conocimiento que muchas veces el Estado articula y a partir de allí trabajar para elevar la producción, pero con técnicas de cultivo actualizadas.
no elevar la producción aplicando más productos fitosanitarios o productos químicos, no necesariamente. Tenemos que pensar en qué, tenemos que pensar en técnicas novedosas, técnicas que promuevan la conservación medioambiental. Acá vemos lo que es la adopción de técnicas de manejo integrado de cultivos de cacao para los agricultores. Ya estos ustedes van a tener esta guía, la van a poder revisar con más calma, van a poder verla con mayor detenimiento, ver el histórico, la investigación participativa, lo que tiene que ver con todo lo relacionado con la búsqueda de generación de conocimiento en los años de inicio de las escuelas de campo en lo que ha sido, en lo que es Perú. Eh, ok. Entonces, por favor, tengan en cuenta que lo que es nutrición, fertilización y bioestimulación están referidas a un compendio que tiene que ver con la humedad en el suelo, la gestión de lo que son las partículas o lo que es la granulometría del suelo, también lo que tiene que ver con los TICs fundamentales de fertilización. El suelo tiene que permitir aireación y retención de humedad, el cultivo de tener un sistema de raíces sanos y bien desarrollado. Las raíces sanas no solamente se promueven con ácidos húmicos y fúlvicos, también es necesario la aplicación o la correcta preparación para evitar la compactación. No existe el mejor fertilizante. Acá lo fundamental es trabajar con las características del suelo, por eso es la importancia del análisis de suelo, saber muy bien cómo es el bulbo de mojado según la textura del suelo. Y esto se enseña, todo esto se puede articular con los agricultores e incluso enseñar a interpretar análisis del suelo. Son elementos de la enseñanza que fortalecen las habilidades de los agricultores. Disculpen acá. Ok. En Perú hay grupos genéticos de cacao silvestre y cultivares tradicionales nativos. Eh, es fundamental que nosotros pensemos que pues estos materiales van a responder diferente a las condiciones agroclimáticas diversas que podamos tener en el país. Entonces hay que tener en cuenta que cada variedad, cada material va a responder diferente. Entonces, es necesario identificar, es necesario tener una información sobre los descriptores de esos materiales. Hay descriptores morfológicos que están en flores, frutos y semillas, como por ejemplo, miren ustedes el ápice del fruto, lo que tiene que ver con la constricción basal, ausente o ligero, lo que tiene que ver con el apesonado, obtuso, redondeado, tipos de ápice, y la constricción basal intermedia, fuerte, la forma del fruto elíptico, oblongo, obovado, ovado, orbicular, oblado, las profundidades de surco ligera, ausente, intermedia, fuerte, la rugosidad del fruto superficial, intermedio, profundo, la rugosidad del fruto fusionado, ligera, intermedia y amplia. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros a entender, estos descriptores, es poder diferenciar entre diversos materiales. Es esa información de cómo los materiales van a responder diferente ante las condiciones de clima, condiciones de temperatura, humedad, riego, estrés. Hay materiales que tienen reacción de susceptibilidad, son más resistentes, otros moderadamente susceptibles a condiciones diversas. Entonces, por favor, tengamos en cuenta qué tipo de material vamos nosotros a utilizar en el caso del cacao para así saber muy bien las ventajas, las desventajas que me ofrece dicho material, incluso los términos de la productividad. Tamaño del fruto, si es pequeño, es grande o mediano, número de semillas por fruto, el tamaño de la semilla, el peso de esa semilla. Si yo tengo el número de semillas por fruto promedio, tengo el peso de la semilla, ya puedo estimar, según el número de mazorca, el número de surco, de frutos, puedo estimar el rendimiento. Rendimiento, por ejemplo, de 400 kilos, 500 kilogramos por hectárea, 800 o 1200 kilogramos por hectárea. Entonces, por favor, podamos tener esa consideración y poder transmitírsela al agricultor. Es decir, que el agricultor pueda diferenciar el material, no solamente por el color, por la forma, sino también tener variables cuantitativas, variables que se puedan llevar a un número. Tengamos en cuenta esa recomendación. Los factores de importancia que se tienen que tomar en cuenta para cultivar el cacao: lluvia de 1800 a 2500 milímetros, bien distribuido. Temperatura media anual entre 24 y 26 grados Celsius. Humedad relativa promedio de 70 a 80%. Viento libre de vientos fuertes persistentes. Luminosidad de 40 a 50%. Cultivo en formación y 60 a 75 para plantación adulta. Altura sobre el nivel del mar
de 0 a 1400, sobre todo va a depender de la temperatura. Y los suelos de profundidad efectiva de 80 centímetros a metro y medio, textura mediana, color que refleje el contenido orgánico y las condiciones de drenaje, es decir, suelos que no mantengan mucha humedad porque eso afecta a las raíces, que tenga un buen drenaje, el pH de 6 a 7,5, el porcentaje de materia orgánica mayor de 3%. Si la materia orgánica está por debajo de 3%, si tengo 1,5 o 2, tengo que elevar ese porcentaje con enmiendas orgánicas. Aplico 10 toneladas, 12, 15 toneladas, dependiendo del contenido de carbono de la fuente orgánica que yo estoy utilizando. Si yo aplico 10 toneladas, 15 toneladas de una fuente orgánica, se supone que por cada tonelada voy a aplicar kilogramos de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Es decir, estoy enriqueciendo las propiedades no solamente biológicas, las propiedades no solamente físicas, sino también las propiedades químicas del suelo. Es decir, estoy aportando elementos minerales. Los suelos buenos para cacao que sean profundos, ricos en materia orgánica y nutrientes minerales, que no sean pedregosos ni gravosos, que no sean ni muy pesados o arcillosos ni demasiado arenosos, que tengan buen drenaje natural o que sean fáciles de drenar mediante zanjas de desagüe. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Quiero, por favor, que ustedes participen con algunas consultas. Acá dice Marquito, nos comparte el PDF. Si compartan, por favor, el material de estudio, cuál es el mejor suelo para la siembra de cacao. Por favor, participen con las consultas. Las 8:48, quiero dejar un espacio para consultas. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya en las próximas sesiones voy a seguir profundizando sobre incluso aspectos de la nutrición, fertilización y bioestimulación, pero sobre todo recuerden que estamos enseñando metodologías de el aprendizaje. No solamente hablar de cacao y café, sino cómo nosotros podemos ser más entendibles, cómo nosotros podemos ser más amables al momento de transmitir un conocimiento, no ser repugnantes, no ser toscos al momento de enseñar algo nuevo. Muchas veces los agrónomos se acomplejan, se creen que saben más, entonces el agricultor resiste. A mí cuando una persona me viene a enseñar algo y si tiene razón, pero resulta de que es muy arrogante, no le presto atención, porque resulta que todos los seres humanos tenemos algo de 3 letras que se llama ego. Entonces, pues seamos amables. Consultas, voy a leer los comentarios, no sé si pueden encender los micrófonos, participen. Voy acá a ver la caja de comentarios. Hagan sus consultas, por favor, sobre el cultivo de cacao, sobre el cultivo de café, sobre el manejo del suelo. Ya en la próxima sesión voy a estar hablando también de la fertilización del café. Vamos a ver acá las consultas. ¿Se puede mezclar abono orgánico con fertilizante sintético? Ejemplo, 12-24-12. Sí, claro, por supuesto. Sí se puede. Ingeniero, un curso completo para aprender. Dani Vázquez Yarasca. pH óptimo para cacao. Bueno, aquí está la respuesta pH óptimo para cacao. De 6 a 7,5. Materia orgánica mayor de 3%. Eh, Así es, dice Narcisa Jiménez, tenemos que aprender las técnicas para llegar al agricultor. Así es. Mira, realmente los agrónomos tienen mucho conocimiento, incluso hasta recién graduados, pero el tema es la seguridad. Altitud óptima para cultivar cacao. Acá está la altitud óptima para cultivar cacao, de 0 a 1400 metros sobre el nivel del mar, pero lo más importante es la temperatura promedio. A mí siempre me gusta ver primero la temperatura promedio de la zona que la altura. Hay alturas que, hay valles que son muy calientes o hay valles que son muy frescos, muy fríos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Profe, el curso completo, dice Luis Alberto, ingeniero, ¿cuántas veces al año se puede abonar el cacao y tipos de fertilizantes en suelos arenosos? Mira, ¿cuántas veces al año puedes fertilizar? 3 a 4 veces, dependiendo la pluviometría de la zona. Tipo de fertilizante en suelos arenosos. Mira, el fertilizante va a depender de la disponibilidad que tengas. Si vas a hacer fertilización orgánica, organomineral, y va a depender mucho del pH, la escogencia del fertilizante. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre abonamiento y fertilización? Mira, abonamiento tiene que ver con la aplicación de materiales orgánicos y fertilización, sobre todo, tiene que ver con ya aplicaciones sintéticas, donde hay involucramiento de moléculas químicas. 3 veces, dice acá Baltasar. Bueno, 3, 4 veces, dependiendo de la disponibilidad de la zona, de la que la pluviometría te lo permita. El cacao solo se siembra en la selva y sierra. No, sierra, no, selva, selva. Iris Lisset Riojas, selva. Selva y en costa, de hecho en Jayanca hay un proyectico por ahí que estamos trabajando.
Costa, Jayanca. ¿Qué opina sobre la agricultura regenerativa o la agricultura sintrópica? Que los sembríos no solo sean monocultivos, sino agroforestales, y de esa manera se mantienen los bosques y la naturaleza. No, excelente. La agricultura regenerativa es una excelente alternativa, es el deber ser. Incluso se está avanzando mucho con eso. Ingeniero, buenas noches. 300 metros sobre el nivel del mar. Sí, buena altitud. Buenas noches. La aplicación de microorganismos, ¿con qué frecuencia se tiene que realizar? Mira, los microorganismos los puedes aplicar una o dos veces por campaña. Va a depender mucho del tipo de microorganismo que vas a aplicar. Acá dice Marilú, no creo 1400 sea óptimo, será de 800 a 1000. Va a depender de la temperatura, estimada Marilú. Hay zonas donde 1400 metros son, hay zonas donde 1400 metros no es tan cálido, no es tan frío, perdón. Gillian Álvarez, saludos desde Venezuela. ¿Qué consejo me daría para creer, no te estoy leyendo bien, para crear una planificación, Gillian? Gillian, ¿de qué parte de Venezuela estás? Saludos. Mira, lo siguiente. eh, para hacer una planificación tienes que trabajar desde el inicio de la instalación de las plantas. Y luego, si las plantas ya están instaladas, tienes que trabajar bajo lo que es el manejo en post cosecha. Toda planificación comienza en el post cosecha. Acá dice John Acre, consulta, ¿hay otra alternativa al quemado de árboles para abrir tierra y sembrar? Sí, por supuesto. Ingeniero, en terreno pendiente, ¿cómo podemos mejorar el cuaje amarre de frutos en café? Bueno, microelementos y evitar lo que es la presencia de plagas. Bueno, microelementos, pero sobre todo el balance completo, pues, de todos los elementos. ¿Es recomendable ponerle sombra al cacao? ¿Y qué especie sería recomendable? Bueno, claro, mira, te comento lo siguiente. Eh, lo que tiene que ver con la sombra, por supuesto, que tienes que colocarle sombra, y las especies van a depender recuerda que hay especies maderables que son siempre verdes, y hay otros que pues las hojas caen en época de verano. Entonces, dependiendo la zona, tú vas a instalar maderables que se adapten a esa zona. Entonces, lo ideal es que sean siempre verdes, es decir, que las hojas no se le caigan, pero sí es importante la sombra. Baltasar, tricoderma se puede aplicar en etapa de floración. Tricoderma. eh, Tienes que tener, no, mira, pero es que por eso es importante la planificación, para evitar no estar aplicando productos en floración. Profe, ¿qué sabemos sobre el cacao 1001? Ya habrá en Perú. Ay, Dios. Venezuela, Estado Sucre. Saludos, estimado. Buen cacao, una buena zona cacaotera, Sucre. Yo soy de Portuguesa. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué genética se recomendaría sembrar en la selva? Bueno, mira, dependiendo, puede ser el chuncho, puede ser el CCN 51, dependiendo, digamos, la zona en la selva en la cual estás, si estás en selva alta, selva baja. Los ácidos húmicos y cultivos, ¿a los cuántos días después de siembra se puede aplicar? Será ácido húmico y fúlvico. Puede ser 60 días después. Charlie, ¿cómo puedo hacer entender o explicar al productor sobre los pilares fundamentales para el manejo del cultivo del cacao? ¿Tiene alguna planilla o formato? Mira, yo en la sesión pasada les pasé un formato para café. Está muy bueno. Pero sobre todo, tú tienes que despertar los cinco motores de la motivación. Uy, dije que se lo iba a compartir y se me pasó. Los seres humanos respondemos a estímulos de la motivación. Uno de ellos, por supuesto, es el económico. Otro es el amor. ¿No? Las personas siempre están necesitadas de comprensión, de cariño, de atención, ¿no? Entonces las personas pues se sienten como que queridas, ¿no? Entonces eso despierta motivación. También el dinero, por supuesto, también la empatía, el ánimo, la visión de futuro, el deseo de ser mejor cada día. Entonces, eso tienes que utilizarlo. Si tú crees que solamente es hablando de agronomía, no, no se puede. No se puede así. Tienes que despertar el interés hacia esos pilares de la motivación del ser humano. Eh, Miguel Ángel, 1400, tipo de variedad Braille 99 Perú. ¿Qué variedad de cacao se puede cultivar a 1200, 1800? A 1800 ya la altitud está bastante heavy, dirían los jóvenes, está muy alta, 1400 máximo.
¿Habrá algún curso sobre interpretación de resultados de análisis de suelo? En este curso se hará. ¿Existen cultivos de cacao en valles interandinos? No, de la producción debe ser muy baja. La producción debe ser muy baja. Miguel, no es acto, dice Miguel. Miguel, no te entiendo con eso que no es acto. Cada rato escribes eso. En selva baja es posible la siembra de cacao entre los 800 y 400 metros sobre el nivel del mar. Sí, por supuesto, va a depender de la temperatura. A 1200 metros sobre el nivel del mar quiero sembrar un cacao criollo de nacionalidad ecuatoriana. Un cacao de nacionalidad ecuatoriana. Wow. Será un material proveniente de Ecuador. Sí, claro, excelente, lo puedes hacer, claro que sí. Buenas noches, soy técnico viverista. Hay productores que utilizan la hoja de coca ya descompuestas y cenizas de árboles quemados. Conjuntamente se mezclan en el sustrato para la enmienda, el llenado de bolsas en su vivero. ¿Esto aún es recomendable? Mira, no lo recomiendo. No lo recomiendo para nada. Hay otras maneras, hay maneras mejores de trabajar. Acá dice Regni, ¿qué se puede aplicar para los pulgones en floración? Mira, para los pulgones, si tienes pulgones en floración, o sea, antes de recomendarte un producto, los insectos de cuerpo blando en cacao o en café proliferan cuando hay exceso de luminosidad. Tienes que ver mucho, debes tener exceso de luminosidad. Tienes que aplicar, por ejemplo, un jabón potásico. Te ayuda a hacer lavados. Puede funcionarte muy bien. Angie García, muchas gracias, ingeniero. Miguel, ingeniero, el rango de la altura. ¿Quién es el autor de ese dato? No, ese rango de altura yo no me lo inventé, es una variable que está establecida. Si quieres lo investigas. Ney García, quisiera saber si la savia está presente en todo tiempo y si está en qué tiempo debo podar. No, bueno, va a depender mucho de las lunas. Ya, disculpa un momento, disculpa. Va a depender mucho de las lunas, de la estacionalidad de las lunas. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿La cal agrícola en qué momento puedo aplicar antes de plantar o después? No, antes, antes. En la selva de San Martín, ¿se acuerdan ustedes que la cal agrícola es una enmienda? Tú estás enmendando. Entonces, tú aplicas antes, pero también durante. Es decir, tienes que aplicar enmiendas todos los años. El aceite de neem es bueno cada qué tiempo. Puedes aplicarlo cada 3 meses, cada 4, siempre preventivo. Ingeniero, buenas noches, soy de Perú. ¿Qué cantidad de abono se echa a cada planta de cacao? Bueno, si la fertilización es orgánica, puedes aplicar 12, 15 kilogramos, 14, 11. Si la fertilización es organomineral, puedes aplicar 7, 8 kilos, 6 de materia orgánica. Va a depender mucho la fuente de la materia orgánica, si es compost, si es bocachi, si es vermicompost. Es bueno saber eso porque el aporte nutrimental es variable. Ingeniero, si yo decido hacer mi parcela de cacao, ¿cuál sería mi punto crítico? ¿Qué es lo que qué es lo que el agricultor debe tener cuidado? Bueno, tienes que hacer un diagnóstico. Hay puntos críticos diversos. Puede ser el suelo, puede ser la temperatura de la zona, la altitud, puede ser el material genético que no se adapta. Ingeniero, consulta, ¿puedo sembrar pecanas en la selva de Agüitía? Uy, tengo tiempo que no voy por allí. Sí, por supuesto, sí puedes. ¿Por qué se aplica todos los años la cal? Porque la solución del suelo es una constante dieléctrica que constantemente está interactuando entre los cationes y aniones y evidentemente con las precipitaciones y las lluvias hay lavados, hay precipitados. Entonces tienes que reponer lo que se pierde. José Andrés Guayán, ingeniero, buenas noches. ¿El abono de cuy descompuesto es recomendable para cacao? Sí, claro, por supuesto. Solo que tienes que aplicar una cantidad menor porque el abono de cuy, tiene un buen aporte de sales. Ingeniero, me recomienda un Inge aplicar cal hidratada. ¿Qué diferencia con la cal agrícola? Aplica cal agrícola, no te pongas a inventar. Aplica cal agrícola, es mejor. Bien, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima sesión. Aún falta mucho por aprender, falta mucho por impartir, así que por favor estén allí atentos con las próximas sesiones. Recuerden ustedes que estamos hablando de escuelas de campo. Acá lo importante es aprender a enseñar. Entonces estamos viendo altitudes, condiciones de suelo, de manejo, de vivero, pero fundamentalmente estos slides ustedes lo van a tener. Ahora, lo que ustedes tienen que sobre todo aprender es a enseñar, es a transformar, es a desaprender, es a comunicar, es a elevar el valor, es animar, es ser agentes de cambio en su comunidad.
Bien, muchas gracias por su atención. Por mi parte, les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero de parte de Agrocat Perú. Que pasen una excelente noche. Le doy el pase a Agrocat. Saludos con todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.